Bienvenidos familia, Dios me les bendiga. Una vez más aquí en el estudio bíblico. Yo aquí desde mi casa, que es su casa, soy el pastor Juan Rivera de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas, esperando que el estudio de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes que se va conectando a través de esta maravillosa plataforma que el Señor permitió que surgiera para que así pudiéramos edificar a una iglesia. Vamos a ir dándole saludos a los que se van conectando en este momento. Vemos que se va conectando. Veo a mi papá primerito por ahí. Qué bueno ver la familia. Saludos y besos a mi papá y a mi mamá. Veo también que Yami Pérez está también viendo el video. Veo a Elsa Suárez. Veo a Mebe por ahí conectados también. Qué bueno verles conectados. También veo que Wichi, mi hermanito Wichi y Nidia están por ahí conectados también. Vamos a darle un poquito de oportunidad para que no tan solo Tita esté enviando saludos, sino que también Manuel se siente a su ladito allí a poder también disfrutar de este estudio bíblico. Saludos a mi vecina Mayra y a su niña y a su familia y a su esposo que están allí también al ladito de casa. Veo a doña Nancy también reunida por ahí con Melquisedec. También está Frank Montalvo, está en la casa, está conectado. Saludos a su esposa también, que la veo por ahí conectadita. A ver, que por aquí vi a alguien que se me vaya. Tengo a Ibelí, tengo a Mayra, tengo a Elsa, tengo por aquí a Karina también y a su niña. Veo a Miguel Colomach. Bendiciones para cada uno de ellos. Déjame ir conectándome también por aquí para ir vamos a pagar aquí volumen. Ahora sí. También que veo por aquí, Guillo Laborde también se está conectando por ahí con nosotros. Bendiciones también. Mi hermanito Manuel Molini también está con nosotros. Esperamos que esté muy bien y muchas bendiciones también para él. Vamos a dar oportunidad que los hermanitos se vayan conectando poquito a poquito a esta plataforma para que no se pierdan nada de lo que vamos a estar hablando. Saludos también para María Colón por ahí, muchas bendiciones. La familia Caraballo Moya dice presente el día de hoy también. Evet, Edil, las niñas, a todos ellos vamos a enviarle un fuerte abrazo. Bueno, Tommy también, veo por ahí que está Tommy y Alma por ahí conectados también. Bueno, ¿qué les digo, iglesia? Bienvenidos a mi casa, que es su casa, una vez más, desde aquí, desde mi santuario, mi cuarto que se ha convertido en mi oficina. Y desde aquí estamos transmitiendo los estudios, desde aquí. Saludos a Cheo, que veo por ahí, esperando que esté mucho mejor también de salud y a Gloria. Pues como les dije, ya este es mi cuarto, se ha convertido en cuarto de preparar sermones, cuartos de estudio, cuarto de estudiar la palabra. Ya esta es mi oficina y desde aquí para cada uno de ustedes espero que el estudio de hoy sea de gran bendición. Espero que, no sé qué tienen ustedes hoy, si tienen su tacita de café, si tienen su juguito, no lo sé, y con qué lo van a acompañar, no tengo idea. Pero les cuento algo. Saludos, Wally, Dios te bendice. Hoy recibí la sorpresa que me dicen y me llaman y me dicen, pastor, hay estudio hoy, ¿verdad? Yo, sí, hay estudio. Pues salga al frente de la casa que le tengo la picadera del estudio. Oye, es picadera para el estudio. Y miren qué cosa maravillosa y qué cosa más linda me trajeron. Me trajeron unos cupcakes que se ven sabrosos. Me tiene cara de que esto está, pero bien, bien delicioso. Eso es para darle muerte ahorita, después del estudio. Así que agradezco a Guaresca, a Kevin, a Melvin que vinieron hoy por ahí a traerme unos cupcakes. Así que besos para ellos, gracias por eso. Así que usted en su casa debe tener su tacita de café, debe tener su juguito, debe tener su vasito de agua, su lápiz, libreta y papel para que así puedan también tener anotaciones del estudio de esta noche. Bueno, la semana pasada estuvieron los muchachos a cargo del estudio, estuvieron 3 en la palabra, el hermano Edil, Tomás y Lilo a cargo del estudio, muy bueno y damos gracias a Dios por eso. La semana anterior, como ustedes supieron, ya sabían, ya estaba visitando a mi hijo allá en Orlando, Florida. Él envía saludos, está muy bien y estamos muy contentos.
de lo que Dios está haciendo con ellos allá, esperando el Dios que pronto vuelva. Bueno, no podemos continuar sin antes depositar todo esto en las manos del Señor y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de Iris, que gracias a Dios Iris está mucho mejor, ya está recuperando pronto. Él espera, ¿verdad, Iris? De que ya pronto esté con nosotros acá en casa. Así que mi esposa dice que tiene limonada de fresa. Por ahora yo no quiero limonada de fresa, está muy dulce. Así que vámonos con agüita de limón, nada más, sin azúcar y sin nada para el sistema. Bueno, oramos. Saludos, Carmín, y a Pablo también por ahí. Oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das una vez más de llegar por medio de la tecnología a cada uno de los hermanos y hermanas que en este momento se conectan para el estudio de tu palabra. Aún, Señor, te agradezco por los que en el futuro se conectarán y tendrán interés, y tú los llevarás, Padre, a poder conocer un poquito más, Señor, de lo que es tu voluntad, tu palabra, y de lo que es caminar en tus preceptos y estatutos. Hoy te ruego, Señor, que nos bendigas, que me des la capacidad de poder hablarle a la iglesia, a los hermanos, a los amigos, sobre lo que es tu palabra. Bendice a los enfermos. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de Iris. También, Padre, rogamos por Iris Sayas, por la hermana también Laurita, por el hermano Rolando, la hermana María Estel, por cada uno de ellos, Padre, y aún por los que de una forma u otra se me quedan sin mencionar. Aprovecho también, Señor, ahora que recuerdo también la hermana Lidia Padua, Padre, y todos ellos, y aún más otros, te rogamos que sigas obrando en la salud de cada uno de ellos. Bendice los matrimonios, bendice cada hermano, cada hermana, bendice la iglesia y ayúdanos a alcanzar almas para ti y poder engrandecer tu reino. Ahora te pido sabiduría. Te pido, Señor, que fluya, Señor, en medio del estudio y que sea de bendición para cada uno de los que oyen. Pido todo esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como habíamos hablado las semanas pasadas, ya habíamos terminado lo que fue el Evangelio de Juan. Ha sido de gran bendición. Les he dicho y les recalco que si usted tiene dudas, tiene inquietudes con respecto a lo que son los estudios, siéntase en la libertad de poder escribirme, de poder enviar sus comentarios. Para nada molesta, para nada es algo que me incomoda. Al contrario, crecemos todos cuando tenemos dudas y compartimos pues esas inquietudes para poder dialogar y aprender. Envíenos sus inquietudes y todo lo demás. También, si hay algún estudio que se le que tiene como te digo, que se le quedó la información, que no tiene la información, o que brincó algún estudio que no logró ver, puede entrar a esta página, la página de la iglesia, y puede buscarla en el área de videos, y allí va a encontrar todos los estudios, todas las predicaciones, todas las charlas que sabemos que va a ser de gran bendición para usted. Ya estamos trabajando, ya hay algunos videos, algunos estudios, algunos sermones en nuestra página también de YouTube. Tenemos canal ya en YouTube y podemos ya ir viendo cada uno de los estudios, y con el tiempo se estarán añadiendo más videos, se va a estar añadiendo más estudios, más material de estudio para cada uno de los que quiera participar, de entrar y ver cada una de las transmisiones o de las grabaciones que se ha hecho. En esta semana, iglesia, una de las cosas que me he propuesto, y Dios me está llevando en esta línea, y aunque no lo crea, ya estoy bien metido en este estudio, porque aquí estoy pues empapándome un poco más de la palabra, porque siempre es bueno repasar y estudiar y escudriñar y poder hacer refrescar la mente en cuanto a lo ya aprendido, porque uno siempre aprende de la palabra cada día más pueda ir refrescando y aprendiendo. Pues el Señor me está llevando al libro de Efesios. Yo espero que para usted también vaya a ser de gran bendición, que
Dice, se ve bien, puede ser la señal de internet. En el mío parece que hay problemas con alguien que no está viendo el internet. Acá todo está corriendo bien, gracias al Señor. Si hay algún tipo de problema, déjenlo saber para ver si es algo interno acá en la transmisión o es en su área. Así que ayuden a los hermanos a que puedan gozarse también del estudio. Pues vamos a estar estudiando el libro de Efesios. No sin antes recordarle también que los jueves nos estamos reuniendo en el templo presencial para orar. Allí estamos estudiando el libro de Corintios. Los jueves los jóvenes se están reuniendo presencialmente en el templo, en el estacionamiento del templo. También les recuerdo que el próximo 27 de marzo, vamos a tener un taller, un panorama. Es algo sencillo, no es complejo, no es abarcador, pero es un panorama, es algo más genérico con respecto al tema del calvinismo y el arminianismo. Así que vamos a estar tocando por lo menos 2 horas de taller. Están todos cordialmente invitados. Sé que será de gran bendición para todos nosotros. También tenemos culto de Viernes Santo. No va a haber drama, pero sí vamos a tener un culto glorioso. Va adoración, pantomima y sobre todas las cosas la poderosa palabra del Señor. También al día siguiente, el sábado, de lo que se conoce como el sábado de gloria, taller para las damas de la iglesia. También se van a estar reuniendo en el templo para ese taller. Están todas cordialmente invitadas. Luego se les estará dando más información con respecto a esto. Bueno, hoy vamos a tener una introducción a lo que es el libro de Efesios o la carta a los Efesios. Quizás por el tiempo, porque siempre me propongo que tengamos cerca de 1 hora entre lo que es el diálogo y el estudio, quizás no nos dé tiempo para entrar de lleno al primer capítulo, pero sí es mi interés, iglesia, que podamos tener una pequeña introducción a lo que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Este estudio que consta de la introducción y de 6 capítulos, es posible que estemos estudiándola cerca de 7 a 8 semanas, lo que va a ser, o 7 a 8 estudios, porque recordemos que también hay un lapso en el mes donde estudiamos el tema libre que llevan los hermanos de 3 en la palabra. Pero por lo menos en el caso del estudio del libro de Efesios, la carta a los Efesios, posiblemente estemos entre 7 a 8 semanas estudiando el libro. Ahora, si usted tiene el libro de Efesios, vamos a estar leyendo en el capítulo 1, verso 1 al 2, para dar una pequeña introducción a lo que es el libro o la carta a los Efesios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dejémoslo ahí simplemente para tener una introducción a lo que vamos a estar hablando. Ya pues creo que en la semana que viene estaremos más de lleno en ese capítulo, pero eso simplemente para dar una introducción. Como pueden ver, es la carta que el apóstol Pablo está enviando a la iglesia de los Corintios. Como algunos de ustedes saben, el hecho de que haya un libro, una carta que tenga cierto nombre, no necesariamente es que tiene un autor definido o determinado. Por ejemplo, los salmos tienen distintos autores. El libro de los Hebreos no se le conoce o no se le ha atribuido un autor definido. La carta a Filemón no es una carta que escribió Filemón, fue Pablo, al igual que esta carta que fue escrita a los de Efesios, esta carta a los Efesios, su autor, sin lugar a duda, como acabamos de leer en este momento, lo es el apóstol Pablo.
Pablo, para aquellos que puedan ser nuevos en los estudios bíblicos, déjeme darle algo así para refrescar un poquito la mente o el estudio. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esto, pero siempre por amor a los nuevos en la fe es bueno poder repasarlo. Por ejemplo, ¿quién era Pablo? Pues Pablo inicialmente no se le conocía como Pablo hasta que el Señor le cambió el nombre a Pablo, pero inicialmente su nombre era Saulo. De Tarso. De Tarso no era el apellido, de Tarso era el lugar de origen o ese era el gentilicio de él, ¿sabe? Él era del área de Tarso, allí en Jerusalén. También se dice que Pablo tuvo una buena educación, era un hombre que tenía una gran expertise teológico en cuanto a lo que era la ley, porque se dice que fue un discípulo de Gamaliel, que Gamaliel pues los historiadores lo ponen, aún la misma Biblia lo pone como un hombre erudito en cuanto a lo que era la ley de Moisés y la ley judía. Pablo, el autor de esta carta, en sus comienzos, antes de él convertirse, fue parte de lo que fue la matanza o el asesinato de Esteban, cuando, aunque él no lanzó piedras contra Esteban, la Biblia relata de que había un joven que aguantaba los mantos o las túnicas de aquellas personas que estaban apedreando a Esteban, pues él estuvo o fue parte del cómplice o fue parte de la estrategia en la cual se vio envuelto para la matanza de Esteban. Fue un hombre que respiró odio, amenaza y muerte contra los cristianos, hasta que un día dice el libro de los Hechos que yendo de camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor, y eso lo cita el libro de los Hechos capítulo 9, donde allí tiene un encuentro con el Señor, y esa es la conversión de Pablo. Pablo se le atribuyen no pocas, sino la mayoría de lo que son los escritos que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para citarle algunos de los escritos que se le atribuyen a Pablo, pues primera y segunda de Tesalónicas, Gálatas, primera y segunda de Corintios, el libro de Romanos, también la carta escrita a los Filipenses, Colosenses, esta carta de Efesios. Fueron cartas que se escribieron específicamente a la iglesia, y Pablo las envía a las iglesias. Pero también Pablo es autor de algunas cartas que fueron específicamente a individuos, como lo fue la carta escrita a Filemón, como lo fue la carta escrita a Tito y al joven pastor y predicador Timoteo. Estas cuatro últimas pues fueron directamente a personas, aunque todavía no, con el pasar de los años, muchos han caído dentro de un debate si el libro de los Hebreos es escrito por Pablo o escrito por Pedro. No hay un consenso en quién es el autor definido del libro de los Hebreos. Por eso queda prácticamente sin identificar. No es que no quede sin autor, es que no se queda sin identificar lo que es el autor. Pablo pues escribe la mayoría de todas esas cartas. ¿En qué momento Pablo escribe esta carta? Bueno, la mayoría de los eruditos en el estudio de la palabra piensan que esta carta a los Efesios pudo haber sido escrita entre el año 60 al año 62. Ahora, la pregunta es, en dónde es que Pablo escribe esta carta a los Efesios? Bueno, tenemos que recordar varios detalles. Pablo, según lo relata el libro de los Hechos, que prácticamente la mitad del libro de los Hechos, Lucas escribe con respecto a toda esa trayectoria del apóstol Pablo. Pablo en un momento dado fue preso, fue arrestado por el supuesto crimen de predicar el evangelio. Fíjense qué cosa interesante, que Pablo es
arrestado, es juzgado por el crimen de llevar el evangelio. Cosa que hace unos años atrás lo veíamos como cosa ridícula, de que cómo a alguien van a arrestar por predicar el evangelio. Y estamos viendo hoy día cómo nuevamente se están castigando a personas por estar llevando la palabra del Señor, por estar predicando, y cómo la misma manera de proceder contra aquellos que predicaban la palabra. Estamos volviendo a esos tiempos donde se está llevando esa misma manera de proceder contra nosotros los predicadores, los evangelistas, contra el pueblo de Dios. Y Pablo, pues según narra la historia, él fue arrestado por anunciar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Una de las cosas que le chocaba mucho a la gente cuando escuchaba a Pablo predicar era que él decía que Dios podía salvar tanto al libre como al esclavo, al judío como al gentil, el rico como el pobre. Sabe que el Señor no hacía acepción de persona que para poder salvarlo. Y los judíos eso pues le chocaba mucho, porque ellos decían que la salvación era para los judíos, que era solamente para ellos, y eso le chocaba. Tocar el tema de la resurrección, eso era prácticamente un sacrilegio. Y él fue arrestado por eso. Entonces, ¿qué sucede? Los sacerdotes o los principales sacerdotes en aquel momento presentaron acusación contra Pablo ante Festo. ¿Y qué sucede? No encuentran ningún tipo de prueba para enjuiciar a Pablo. Y es donde Pablo aprovecha y dice: si ustedes quieren seguir este proceso, si ustedes quieren seguir enjuiciándome, yo apelo al César. Y entonces ahí narra la historia de lo que es ese traslado de Pablo hasta Roma, en el cual él llega a Roma y allí está preso. Y es estando Pablo preso en Roma que allí él tiene ciertos privilegios como confinado, como preso. Y entre los privilegios que Pablo tenía allí en Roma, uno era ministrar a todo aquel que llegara donde él, porque tenía puertas abiertas para que lo visitaran aquellos seguidores y él podía ministrarlo. Y el segundo privilegio que tenía era poder redactar las cartas. Así que es aquí en Roma, Pablo preso por predicar el evangelio, que él escribe esta carta directamente a los de Efesios. Allí en Roma, Pablo escribe diversas cartas. Son varias las cartas que Pablo escribe estando allí. Y salen 4 hombres, específicamente salen 4 hombres a llevar 4 cartas. Por ejemplo, Epafrodito fue el mensajero, el que lleva la carta a la iglesia de Filipo. La carta a los filipenses pues fue escrita por Pablo, llevado a los de Filipo por este discípulo de Pablo, Epafrodito. En el caso de la carta que fue llevada a Filemón, que fue una carta personal, la llevó Onésimo, acompañado del mismo esclavo que había robado o hurtado a Filemón, y era una carta como de aquí te envío a este hombre con Onésimo para que lo perdones, y de ahí sale esa carta. De allí de Filipo sale otra carta directamente de Roma, perdón. De Roma, de la cárcel de Roma, de aquella prisión donde estaba Pablo, sale otra carta. ¿Cuál? La de los colosenses. Esa carta la lleva Éprafas. Y la carta que vamos a empezar a estudiar desde el día de hoy, que es la carta a los Efesios, la lleva Tíquico. Ahí eso lo podemos comprobar en el libro, allí mismo en esa misma carta, en el capítulo 6, verso 21, donde hace referencia a este discípulo Tíquico. Pero hablemos un poco con respecto a lo que era el pueblo de Éfesos, o lo que había como área histórica o cultural. Vamos a hablar un poco de eso, porque, hermanos, es importante que cuando nosotros estemos estudiando la palabra, nosotros tenemos que ver muchos aspectos para poder entender lo que la palabra quiere resaltar para con nosotros. La palabra no es simplemente leerla y ya. Nosotros tenemos que ver primero quién era el autor,
es una. ¿A qué pueblo o la audiencia a la cual la carta o el escrito está siendo dirigida? Por ejemplo, podemos ver que hay 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero a pesar de que cuando miramos los 4 son casi paralelos, tienen el mismo escrito, va dirigido a distintas audiencias. Que si va dirigido a los gentiles, va dirigido a los judíos, va dirigido a los romanos, o sea, va a una audiencia. Cada carta lleva una audiencia, pero cada audiencia es importante saber que tiene ciertas culturas y tradiciones que nos ayudan a entender en qué concepto, en qué línea de pensamiento va el escrito. No tan solo en la cultura es importante, porque esa audiencia en las culturas tienen las culturas y las tradiciones. Y a veces usan como ejemplo ciertas tradiciones que si no entendemos hacia dónde va dirigida esa tradición, o a veces hasta unos refranes populares de la región, no entendemos qué es lo que se va a hablar. Y por eso es importante que nosotros podamos conocer, aunque sea un poquito, el trasfondo histórico y cultural y aún el tiempo de la redacción de la carta para poder tener, aunque sea un panorama más claro de lo que es el estudio de esa carta. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, aunque superficial, de lo que es cultura y tradición y geografía, de lo que es esta carta. Bueno, Efesios. Efesios, para que tengan una idea, se le considera lo que es la capital de Asia Menor. Algunos piensan que se está hablando de Turquía. En este momento se está hablando de Turquía. Eso es lo que algunos están pensando. Así que esos que están viendo las famosas novelas turcas, que la están siguiendo por ahí para abajo, quién sabe si a donde se está hablando es que allí era Éfeso. Algunos piensan que el Evangelio, cuando llega por primera vez a Éfeso, no llega por primera vez por el apóstol Pablo, sino algunos piensan que los primeros que llevaron el evangelio allí a Éfeso sería este matrimonio que se le conoce como Aquilas y Priscila, quienes llegan allí a Éfeso enviados por Pablo en su segundo viaje, porque en el segundo viaje de Pablo es que allí están Aquilas y Priscila, que en sí se convierten en herramientas prácticas, en herramientas útiles en el ministerio del apóstol Pablo. De donde pues sacamos esta idea. Pues esta idea es basada en lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 26, cuando dice que había en Éfeso un hombre llamado Apolo, que predicaba sobre el tema del bautismo de Juan. Y cuando estaba allí predicando sobre el bautismo de Juan, es que llega este matrimonio, Aquila y Priscila, y comienzan a aclararle ciertas dudas en cuanto al mensaje que está llevando a Apolo. Yo los catalogo siempre a Priscila y Aquila como si fueran unos discipuladores. Y ellos se dieron a la tarea de allí en Éfeso poder discipular a este hombre que era Apolo. Éfeso como ciudad era muy conocida. Pero ¿por qué era conocida? Había algo que llamaba mucho la atención en la ciudad o el pueblo de Éfeso, y era un templo majestuoso que había allí en la ciudad de Éfeso, y era el templo a la diosa Artemisa, o en algunos lugares se le conocía como la diosa Diana. Esa diosa era reconocida, era diosa pagana, por supuesto, sabemos que solamente hay un dios, y ese es Jehová de los ejércitos. Pero dentro de la cultura pagana que había allí en Éfeso, tenían un enorme templo dedicado a la diosa Artemisa o Diana, que se le atribuía ser la diosa de la fertilidad
otros decían que era la diosa de la cacería, o sea, de la caza de animales, y que también se le atribuía como la protectora de la naturaleza. Ese templo llamaba mucho la atención, pues se le consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es una cosa, estaba mirando en el internet cómo era ese templo, y a la verdad que era algo impresionante, y eso pues causaba que la gente le llamara la atención, pues porque tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfesos, por ser la sede de la diosa Artemisa, los nativos, las personas que estaban allí, le llamaban a ella como la guardiana de la ciudad. Eso lo vamos a estar viendo en la lectura, cómo ellos le llaman la guardiana de la ciudad y a quienes se refiere cuando se habla de la guardiana de la ciudad, como se menciona también en el libro de Hechos capítulo 19, verso 35. Hechos 19, verso 35, allí se menciona esa frase, la guardiana de la ciudad. ¿Y quién era la guardiana de la ciudad de Éfeso en aquel momento? Allí se le atribuía el movimiento pagano a lo que era la diosa Artemisa o Diana. También Éfeso era un lugar muy importante, sí, en aquella región era un lugar muy, pero muy importante, porque se le catalogaba un importante centro político, era un centro educativo, también era un gran centro comercial, así que había comercio, había educación, no era un pueblo aislado, tenía su renombre y su importancia. En cuanto al tema del cristianismo, en cuanto a Éfesos, se cree que la iglesia que se forma allí en Éfesos, quien la inicia sería Aquilas y Priscila. Luego de ellos comenzar esas reuniones, yo me imagino este movimiento como lo que son grupos dinámicos, como lo que son las células, y ellos tenían ese grupo allí, y recuerden, como dije anteriormente, ellos fueron enviados allí por Pablo, y luego de que Pablo llegara en su tercer viaje misionero, que llegara allí a Éfeso, se cree que Pablo toma las riendas de aquella congregación, y comienza a dirigir la congregación por un espacio de 3 años aproximadamente. Algunos piensan que durante ese tiempo se trabajó muy duro, no solamente para levantar la iglesia de Éfeso, sino también para levantar otras iglesias allí en Asia, y se piensa que posiblemente ese fue el tiempo donde se levantaron también las iglesias, no tan solo la de Éfeso, sino las iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 3, que allí se menciona lo que es la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ese grupo de iglesias que se forma allí, posiblemente algunos piensan que surgen también con el grupo que se forma también de la iglesia de Éfesos. Cuando Pablo sale de Éfesos, no deja la iglesia desprovista de un liderazgo espiritual o de un liderazgo espiritual. El Señor movió a Pablo a que dejara allí a un joven discípulo, a un joven pastor, a un joven predicador, al joven Timoteo, que se quedara a cargo de aquella congregación, y Timoteo se quedó a cargo de aquella congregación aproximadamente por 1 año y medio, y allí él trabajó dándole duro a 2 cosas muy importantes dentro de aquella congregación. Timoteo se dio a la tarea de educar a la iglesia de Éfeso, primero en la enseñanza bíblica,
poder enseñarle en lo que eran preceptos, estatutos de la fe cristiana, moldearlo, y allí estuvo trabajando duro en eso. Y la otra faceta era amonestando y corrigiendo. No solo, acuérdense que hay dos facetas de la predicación: educación y amonestación. La educación es así se hacen las cosas. La amonestación es eso está mal. Y eso es base de la enseñanza. Así como un maestro le enseña a sus estudiantes, esto se hace de esta forma, y cuando lo hace mal, le dice, no, hay que corregir esta situación. Esa es la base de la predicación. No se equivoque que solamente es enseñar, porque como vamos a ver en los demás estudios, de los demás capítulos, vemos cómo hay una enseñanza siempre para la iglesia, pero también como se ve el libro de Corintios, cuando la iglesia está mal, hay que corregirla. Y una de las cosas que hace así Timoteo durante 1 año y medio con la iglesia de Éfesos es educarla en la enseñanza de la palabra de Dios, y en la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, y también en la amonestación. ¿Pero qué amonestación? Las falsas doctrinas. Oiga, no se equivoque, en aquellos tiempos había una corriente de falsas doctrinas como lo existe hoy día. Así como prediqué recientemente el domingo, muchas cosas que se quieren introducir sutilmente dentro de las congregaciones, tergiversando o queriendo sustituir la palabra, diluyendo la palabra, tergiversando la palabra o dejando la palabra como en un segundo plano. Y esas cosas se estaban pasando en la iglesia naciente de Éfesos, como sucede hoy día, y seguirá pasando hasta que Cristo venga por su iglesia. Y por eso estamos llamados a enseñar y a amonestar en la iglesia. La iglesia en Éfeso se decía que estaba plagada de fábulas y de ideas y corrientes muy distintas a lo que Cristo había enseñado, muy distintas a lo que Pablo había enseñado durante su tiempo, muy distinto a lo que Priscila y Aquila habían enseñado en aquel momento. Es interesante ver, luego de que Pablo va, luego de que Timoteo se queda, luego de que Priscila y Aquila habían hablado a esa iglesia, 30 años después, Cristo, por medio de revelación, esto es interesante, bien interesante, Cristo por medio de revelación, en la isla de Patmos, le revela una visión al apóstol Juan, que está allí preso. Y es en esa visión que el Señor Jesús le hace esta revelación al apóstol Juan. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, en adelante, específicamente del verso 1 al 7, habla de quién, de la iglesia a la cual nosotros vamos a estudiar ahora, la iglesia de Éfesos. ¿Y qué fue lo que pasó después con el tiempo? Mira lo que Jesús le dice a la iglesia y específicamente al pastor, porque todas esas cartas fueron escritas al ángel. Al ángel, quiere decir al pastor de la iglesia. Y miren lo que le escribe allí. Yo conozco tus obras, le dice Jesús. Yo conozco tus obras, Efesios, iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. Y también conozco tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Qué palabras lindas, ¿verdad? Esas son las palabras que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Pero no termina ahí. En el verso 4 le dice, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, iglesia. Has dejado tu primer amor. Oh, santo Dios. Wow. El problema de la iglesia de Éfesos, proféticamente
hablando. Jesús ya le estaba hablando allí, diciéndole, ustedes van a dejar mi primer amor. Como hoy vemos que iglesias, y recuerden que siempre yo he dicho y recalco, la iglesia se compone de creyentes. La iglesia no es un templo. La iglesia es un grupo de salvos. Escuchen. La iglesia se compone de los salvos. No son de las visitas. Se compone de un grupo de creyentes. Y es triste ver cómo a través del tiempo se le educa a la iglesia. Y se le enseña, y se le enseña, y se le enseña. Y cómo, si hay alguna desviación de conducta, el pastor en amor los corrige, los amonesta, los disciplina con amor. Y si el pastor no está presente, el trabajo del resto de personal que hay en la iglesia, yo diría allí los Timoteos, los Aquila, los Priscilas, porque eso es trabajo de equipo, no es trabajo de un solo hombre, de un solo pastor. Es el trabajo de educar a la iglesia, de mantener a esa iglesia en la mejor relación con Dios posible. Pero qué triste, mi amado hermano, es ver gente que en un momento dado, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 7, vemos personas que eran fogosos en una relación con Dios. Gente que no soportaba la maldad. Gente que ha trabajado con ardua paciencia. Gente que ha hecho grandes obras, no para salvarse, sino que ha hecho grandes obras en el Evangelio por causa de que tienen una relación con Dios. Y poco a poco han entrado dentro de una frialdad espiritual. Como dice ahí, yo conozco quién tú eres. Mire, hermano, yo me imagino el Señor en este momento hablando a alguno de ustedes, no lo sé. Pero te está hablando, dice, mira, yo te conozco a ti porque yo te adopté como mi hijo. Yo sé el celo que tú tenías para conmigo. Yo conozco todo el trabajo que tú has hecho para conmigo. Yo sé que tú ahora mismo conoces la palabra y a todos esos que se hacen llamar evangelistas que prediquen la palabra, tú los tiras como falsos maestros, falsos. Yo sé quién tú eres. Pero, ¿qué pasa? Que me has dejado de amar. Wow. A la verdad que es bien difícil. Yo oro a Dios que eso nunca me pase a mí. Oro a Dios que Dios me cuide de perder ese primer amor. Oro a Dios por ti. De que cada día te enamores más del Señor. De que dentro de lo que es la enseñanza tú sepas, hermano y hermana, de que una de las cosas que Dios quiere que tú aprendas es amarlo. Que sepas de que aun cuando se te hace difícil amar al Señor, la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Pídele, dile que te enseñe a amarlo. De que yo sé que en el mundo van a venir aflicciones, la palabra lo dice. Pero esas aflicciones no pueden ser más grandes que el amor que podemos tener para con Dios. Y esta iglesia, vamos a ver, y lo estamos leyendo ahora, que cuando Pablo le escribe, esto no se ve. Pablo la amonesta, pero esto de que ha perdido el primer amor, lo está viendo Jesucristo ya en el tiempo de Apocalipsis, imagínense. Estas iglesias hoy día no existen. Ninguna de las iglesias de Apocalipsis existen en la actualidad. La iglesia universal sí, somos nosotros completos, toda esa iglesia cristocéntrica, aquí estamos y existe todavía. Pero las iglesias que pierden el primer amor desaparecen. Y así pasó con la iglesia de Efesios. Perdió su primer amor. Veamos en qué consiste esta carta. Vamos a ver en qué consiste esta carta. Bueno, esta carta, mi amado hermano, vamos a dividirla en dos interesantes secciones. Los primeros 3 capítulos son enfatizados en enseñanza, doctrina, enseñanza de Jesucristo. Pablo se da la tarea de enseñar.
Los otros 3 capítulos, porque este libro se compone de 6 capítulos, los primeros 3 son doctrina de Jesús, enseñanza de Jesús a la iglesia, y los otros 3 capítulos, los 3 finales, enfatizan en la conducta y el comportamiento de la vida cristiana. Es decir, la primera parte de este libro, de esta carta que Pablo envía a los de Efesios, es teología. Mucha teología, enseñanza, pero la enseñanza sin la práctica de nada me sirve. Pues entonces tenemos 3 capítulos de enseñanza, 3 capítulos de la vida práctica del cristiano. ¿Cómo vas a vivir conforme a lo aprendido? Esta es la porción de esta carta. Te enseño, pero tienes que aplicarlo. ¿Cómo lo vas a aplicar? Pues con lo aprendido. ¿Sabes? Es una carta, la carta de los Efesios es una carta que resalta, y no tan solo resalta, es que presenta a la iglesia de Jesucristo como un cuerpo. Como un cuerpo, como si fuera un todo. Es una carta que alimenta, como dije, con la enseñanza, pero no tan solo alimenta, es que estimula, anima al creyente a que camine en lo que es la enseñanza. Porque, hermano, ¿de qué me vale? Yo digo, ¿sabes? ¿De qué me vale mucho aprendizaje sin práctica? Es como, por ejemplo, usted coge un curso de 2 años para poder ser un artista de las artes culinarias. En otras palabras, un cocinero, un chef. Sí, porque ahora se le llama artista de las artes culinarias. Chef o cocinero. Y está 2 años estudiando la técnica y estudiando las medidas y estudiando lo que son las porciones y lo que es el manejo de alimentos, y está allí la temperatura, la conversión y todo lo del plateo, para que después usted simplemente se siente en su casa y vaya a un Burger King y compre más comida nada más porque no quiere cocinar. Y la carta de los Efesios es así. Es una carta que no solamente te va a educar en cómo es, sino te va a animar y te va a alentar a que cómo vas a trabajar con lo aprendido, pero no es lo individual solamente, porque eso es importante. No es lo individual, porque la carta te va a trabajar a ti como individuo. Así aprendes, así trabajas, pero te va a enseñar a trabajar como cuerpo. Porque nosotros como iglesia estamos llamados a trabajar como cuerpo. No somos llamados a trabajar como isla. No te preocupes que yo voy y evangelizo por allá. No. Como iglesia estamos llamados. No somos solamente a evangelizar en nuestro carácter personal, sino estamos llamados también a evangelizar en nuestro carácter colectivo. Nosotros estamos llamados a orar en nuestro carácter personal, pero también estamos llamados a poder orar en lo que es nuestro plano colectivo como iglesia, como congregación. Estamos llamados a vestirnos de la armadura de Dios, no solamente como individuos, estamos llamados a hacerlo como cuerpo. La carta nos va a enseñar y nos va a hablar de la importancia de aprender, ejecutar y aprender a ejecutar como cuerpo y no solamente como individuo. Para algunos esta carta, para algunos estudiosos, vamos a hacer, para algunos estudiosos de las Escrituras, ellos concuerdan que esta carta escrita a los de Efesios es, y así la catalogan, como la cumbre de las verdades bíblicas. Así escuché, leyéndolo así los comentarios, le decían, no, es que esta es la cumbre. Y cuando dicen la cumbre, le decían, es que esta carta es el Everest, es la cúspide, es el pináculo. En Puerto Rico es el yunque, es la cima de la revelación de Dios para el pueblo y para la iglesia. Es rica de información. La verdad que vamos a descubrir durante estas 6 semanas una información maravillosa. Algunos inclusive la han catalogado como una epístola muy, pero muy profunda, elevada, inspiradora. Y le voy a decir la verdad. Sentado hoy con mi esposa, dialogando sobre el capítulo 1, porque ya llevo a mitad el estudio de la semana que viene, ya yo lo tengo hecho a mitad y estudiando
un poco sobre el libro de los Efesios. Estudiando un poco, le digo, a veces es complejo. Oh, sí. Estudiando uno dice que no, ya conozco lo básico, pero cuando uno se mete más profundo, oiga, a veces uno entra dentro de áreas tan complejas, tan elevadas, pero tan ricas en información que uno dice, wow, esto es un éxtasis que uno tiene, que uno quisiera seguir estudiando y estudiando y estudiando, y las horas pasan y tú no te das cuenta cuando el reloj, tú miras y dices, wow, ya han pasado 4 horas y yo he estado aquí y parece que son 5 minutos lo que llevo. ¿Sabes? Es un éxtasis de información esta carta, porque no se equivocan cuando dicen que es una cumbre de información y de verdades bíblicas. De que va a ser difícil de comprender. Hermano, la carta, leyéndola en sí, uno solo, sin la ayuda de recursos, tengo que decirle, sí, la carta es una carta muy difícil de entenderla y comprenderla a simple vista. Por eso es importante, muy importante, la ayuda del Espíritu Santo. Oh, definitivamente, yo creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, diga un amén a eso. Esta carta no la vamos a comprender si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, esta carta no la vamos a comprender por mi interpretación, no. Esta carta la vamos a entender por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orar y orar a Dios pidiendo sabiduría, llenura del Espíritu Santo. La Biblia en un momento dice que nosotros hay cosas que el hombre natural no va a entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Todo esto que vamos a hablar ahora, difícilmente una persona que no tenga el Espíritu Santo, una persona que no tenga una relación con Dios va a entender lo que vamos a estar hablando durante estas 6 a 7 semanas. No, esto hay que tener una relación con Dios, hay que orarle a Dios y pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría, discernimiento, entendimiento y la voluntad de poder aprender cada día más de ti, porque la verdad que van a ser 6 capítulos bien cuesta arriba para poder entender. Y una de las cosas, iglesia, hay cosas en las Sagradas Escrituras que son claras, precisas, concisas, punto. Están como dice, en blanco y negro, clarititas, pero el ser humano se le hace muy difícil aceptarlas. Vamos a tocar temas muy importantes aquí, que nos vamos a resistir a aceptarlas. A ese punto le voy a decir, iglesia, pero es palabra de Dios. ¿Y qué yo puedo hacer con eso? Simplemente, Señor, que se haga tu voluntad. Pablo le decía a los de Roma, ¿quién eres tú para que alterques conmigo? Así que vamos a encontrar ciertos preceptos espirituales dentro de la carta de Efesios que nos vamos a dar contra la pared bien duro. Y se nos va a ver bien difícil y vamos a decir, no, yo no pienso de esa manera. Es que cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, hermano, mire, cuando nosotros nos metemos en esto no se trata de la opinión del ser humano. Hay cosas que no están claras, hay cosas que están claras que no las podemos entender, eso es cierto. Pero hay unas cosas que están en blanco y negro que no tienen ni que poder buscar diccionario para entenderlas. Simplemente es, o lo acepto, o simplemente entro dentro de una rebeldía a la palabra de Dios. Ahora, lo que es claro, lo aceptamos. Lo que no es claro, simplemente son misterios que tenemos que decirle al Señor, Señor, trabaja con nosotros en esa área. Vamos a ver el bosquejo que vamos a estar usando durante estos días. Bueno, como bien leímos hoy, que fue la salutación, porque la mayoría de las cartas del apóstol Pablo comienzan con una salutación sea a la iglesia o a ciertas personas, siempre hay una salutación y la estamos viendo en el capítulo, los primeros 2 versos. Pero luego de esos 2 versos, allí en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vamos a estar viendo el tema de cuál es el propósito de Dios para con la iglesia. Esos son los temas que vamos a estar tocando allí. El propósito de Dios para la iglesia. Y recuerden que usted es la iglesia. Dentro de los temas, para que tengan una idea de cuáles son los temas que vamos a estar tocando, rapidito allí en el capítulo 1 usted va a encontrar que va directo al tema de la predestinación, que muchos se dan con ese tema y entran dentro de un debate.
que son temas que vamos a estar tocando en el taller de Calvino y Arminio el próximo sábado 27 a las 10 de la mañana. Allí en el templo vamos a estar tocando sobre este tema y vamos a hablar un poco también en el próximo estudio con respecto al tema de la predestinación, las posturas que se piensa con respecto a la predestinación. También se toca el tema de la redención, que el tema de la redención es que nosotros somos librados de culpa o habla del perdón de pecado. Eso es lo que se habla de la redención. También se habla sobre lo que es la herencia de nosotros los creyentes, que sabemos que nuestra herencia es el cielo, y habla de los recursos también. ¿Cuáles son los recursos que tenemos nosotros? Se va a estar hablando del recurso de la sabiduría, el recurso de la revelación, el recurso de la iluminación, entre otros recursos más que vamos a estar viendo en esos primeros 3 capítulos. También uno de las cosas que habla en esos primeros 3 capítulos es sobre el tema de la nueva vida en Cristo Jesús y la unidad del cuerpo de Cristo. Del capítulo 3, por ejemplo, podemos ver que habla sobre la plenitud de Dios. Perdón, que cuando se habla de la plenitud de Dios, disculpen, cuando se habla de la plenitud de Dios es que nosotros, el cristiano, estamos completos en Cristo Jesús. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús no necesitamos añadir nada más para estar completos en Dios. Lo único que necesitamos es tener a Cristo Jesús y punto. Ya con eso lo tenemos todo. Lo demás es añadidura. Cuando entramos al capítulo 4, vamos a hablar del plan de Dios para la vida fiel de la iglesia. Ahí el tema es la fidelidad de la iglesia y cuál es el plan que Dios tiene para con la iglesia en eso. Entre las cosas que se van a estar mencionando con respecto a ese tema, se habla de Jesús capacitando y edificando a la iglesia. Se habla que también vamos a estar mirando el patrón y los principios de Dios para los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el patrón y los principios para los miembros de la iglesia? En el capítulo 5 se va a estar hablando de los estándares de Dios para la fidelidad. Una cosa eran los patrones, ahora son los estándares. Los estándares de Dios para la iglesia. Y de ahí lo que vamos a estar tocando es de qué es lo que Dios espera de la iglesia. Que andemos en amor, que vivamos en luz, andar en la sabiduría, también andar en la sobriedad, andar llenos del Espíritu Santo, entre otros detalles más que se va a estar tocando con respecto a esta carta. También cuando llegamos a mediados del capítulo 5 y el capítulo 6, vamos a estar hablando de otro estándar de Dios, pero este estándar es para con las autoridades y cómo el cristiano o la iglesia debe tener sumisión. Sumisión, sí, el cristiano y la iglesia debe tener sumisión. Por ejemplo, vamos a estar hablando del capítulo 6 sobre lo que es el deber del esposo y la esposa, de cómo vamos a estar hablando del esposo y la esposa. Esas son cosas que se van a estar tocando ahí. El otro detalle va a ser cómo se comportan los padres con los hijos con los padres, e inclusive esta carta nos habla de lo que es la sumisión a las autoridades, cómo nos comportamos con los jefes y con los empleados. Hasta ese punto llega esta carta, así que esta carta va a ser sumamente muy importante. Ya al final de la carta, en el capítulo 6, entramos bajo el tema de cómo Dios nos provee para la batalla, y es entonces donde nosotros vamos a estar hablando de lo que es la armadura de Dios para el creyente. Y wow, ese estudio va a ser fabuloso. Y también el cómo nosotros nos vamos a preparar para la batalla, porque recuerden que esto es una guerra espiritual en la que nosotros andamos. Como les dije, es mucho el material, son 6 capítulos y miren, ya llevamos 1 hora hablando y no hemos tocado ni siquiera el primer capítulo, solamente dando una introducción a lo que va a ser este estudio. Así que la semana que viene nosotros vamos a comenzar con el capítulo 1. Va a ser bien interesante, oiga, bien interesante, muchas cosas que he aprendido nuevo en este estudio que vamos a estar dando del primer capítulo, y sé que vamos a seguir aprendiendo todos más. Es posible que aunque son 6 capítulos, estemos cerca de 8 a 9 intervenciones para entender todo lo que es o parte de lo que es la carta del apóstol Pablo a los de Efesios. Bueno, pues no hay tiempo para más. Esperamos que esta
introducción haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, con gusto, escríbanme, llámenme, déjenme sus inquietudes y con gusto vamos a tratar de contestar cada una de ellas. Recuerde que estamos reunidos los jueves en la iglesia a las 7 de la noche en el estudio bíblico. Estamos los jóvenes en el estacionamiento los viernes a las 7 de la noche, jóvenes de 10 años en adelante a universitarios no casados, que tenemos el taller de Calvino y Arminio el sábado 27 de marzo a las 10 de la mañana hasta las 12. También el culto de Viernes Santo a las 10 de la mañana y el taller de damas el día 3 de abril. Hace más información, la hermana Dalma, mi esposa, la tiene y puede comunicarse con ella. No hay tiempo para más. Les veo en una próxima ocasión. Oramos y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en este momento por la oportunidad que me das de llevar tu palabra. Gracias, Señor, por esto. Es un privilegio, Señor, la verdad que me emociona, Señor. Es un privilegio poder llevar esta información. Espero que haya sido de edificación para todos aquellos que escucharon y a los que están por escuchar. Yo te ruego, Padre, en este momento que me sigas dando sabiduría, dame los recursos necesarios. Dame, Señor, la llenura de tu espíritu para poder prepararme y llevar la capacitación y la educación que la iglesia necesita, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, siempre, Señor, siendo bíblicos sobre cualquier otra cosa, Padre, que podamos aprender, que aprendamos solamente palabra tuya y la podamos transmitir, Señor, con unción y con firmeza. Te pido, Padre, por cada uno de los hermanos que está conectado en este momento. Te ruego que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Que mires, Padre, las necesidades físicas y espirituales. Mira, Señor, su hogar. Bendíceles su salud. Bendíceles, Señor, para que nunca le falte nada. Y sobre todo, Señor, llénales de ti, Señor. Y dale sed de tu palabra. Que podamos, Señor, este domingo llenar tu templo contigo, Padre Santo, y con los hermanos y la familia que se reúnen. Pues, Padre, digno eres de gloria y de honra. Te alabamos, Padre. Ponemos los enfermos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, dice Carmín que nos gozamos de la introducción. Y Carmín, y espera que llegue el primer capítulo, que ya yo me lo estoy gozando. Es tremendo. Así que sacamos cita ya para la semana que viene para poder conectarnos el próximo martes a las 7 de la noche, porque vamos a seguir con el capítulo 1, que está bien, pero bien sabroso. Así que me despido de Guillo, de Elsa, de Carmín, de Milú. Milú, espero que estés mejor. Espero que ya estés recuperada, que te sientas más aliviada del dolor. Saludos y bendiciones para papi y para mami. Veo a Lilian también por ahí, mi prima, a Nancy, a quien más veo que deben estar conectados por ahí, Manuel, Molini, a todos ustedes muchas bendiciones, a Evet, a Edil, a las niñas, a Carmen Martínez también, para todos ustedes bendiciones, les quiero, les amo y será hasta la próxima. Que descansen todos, como dice Lilian. Así que nos vamos con Coalo Zamorano, que no tenemos derecho de autor para la música, pero saluditos para todos ustedes, para Cristian Cardona, para sus hijos que están allá en Challenge. Un abrazo para ellos, esperando que ya pronto estén en casa también. Bendiciones para Manuel. No se me puede olvidar, Manuel. Tita, dile a Manuel que, aunque no está conectado, le mando saludos a Manuel Conejo. Después de ti, es lo más grande que hay en Guayama. Ok, Dios les bendiga. Abner y Torres, Dios te bendice. Para Noche de Poder, bendiciones para ti también. Wichi, bendiciones. Bueno, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima.